Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Esquivel. Soy el encargado en impartir el curso autogestivo Escultura Híbrida para Territorio Campeche. Este es el primer video del módulo que se ha denominado Tierra y en el cual vamos a ver dos temas principales, que serían materia orgánica y escultura paleolítica. A mí me interesa justo empezar por aquí, porque como básicamente es un recorrido sobre materiales que son poco usuales dentro de la escultura. Entonces quiero empezar justo a partir desde lo más básico, que son elementos orgánicos con poca o casi nula intervención humana, hasta llegar a plásticos y demás elementos que son más industrializados. El porqué de esto es que yo soy escultor, obviamente. Soy egresado de la Facultad de Artes del Estado de México. Mi labor como escultor se centra principalmente en la exploración entre dos territorios, que serían el campo y la ciudad, y las múltiples formas en las que estos dos interactúan, y además también la forma en la que estas interacciones afectan a las personas que habitan en dichos entornos, ¿no? Y obviamente en sus mezclas. Entonces, a lo largo de mi producción plástica he ido incorporando materiales que me resultan representativos de ambos ambientes y que además forman una parte crucial en el discurso plástico, ¿no? Es decir, lo que la pieza quiere decir también se encuentra sustentado en el material en el que ésta está hecha. Esa es una parte que a mí me importa mucho en mi discurso plástico. Entonces, dicho esto, me gustaría empezar justo definiendo qué consideramos que es la materia orgánica, ¿no? Para que podamos seguir adentrándonos. Es decir, la materia orgánica básicamente es todo aquello que en algún momento estuvo vivo, ¿no? Es decir, la forma de vida como la conocemos en nuestro planeta está basada en el carbono. Entonces, la molécula del carbono se agrupa de diferentes formas, y dependiendo de las formas en las que este carbono se agrupa con otros elementos, entonces son las funciones que puede generar, ya sean como los lípidos, los azúcares y las proteínas, ¿no? Que son básicamente como las cosas de las que nosotros como seres vivos nos nutrimos y obtenemos energía, ¿no? Entonces, la materia orgánica, entonces básicamente es todo aquello que está compuesto, como que su forma de composición está basada en el carbono. Entonces, plantas, animales y humanos entramos en este grupo, ¿no? Podemos decir que la materia orgánica se divide hay como subcategorías, pues, ¿no? Pero para fines prácticos la dividimos, para empezar, como la materia orgánica poco descompuesta, que son estos elementos que murieron hace poco y entonces al perder la vida aún conservan mucho como de su energía, como una especie como de energía residual, y al tener mucha energía entonces todavía hay mucho que se puede obtener de ella, ¿no? Entonces eso es lo que es los elementos como recién muertos, ¿no? Como poco degradados. Después están los que están medianamente degradados, que se encuentran, pues, como se dice, en medio, ¿no? Hace un tiempo ya que empezó su descomposición, aún tienen una buena carga de nutrientes que pueden servir para otros organismos, y es lo que conocemos básicamente como compost o composta, ¿no? Que es de donde se alimentan los organismos que se denominan autótrofos, ¿sí? Que son esencialmente las plantas, los hongos y algunos gusanos, por ejemplo, ¿no? Nosotros no pertenecemos a este grupo, porque nosotros más bien nos alimentamos en un segundo plano, no de la tierra, sino de estos otros organismos autótrofos, ¿no? Es decir, nosotros comemos plantas y comemos otros animales o comemos hongos que ellos ya digirieron o hicieron una primera síntesis de los nutrientes que todavía se podían obtener de estos elementos orgánicos medianamente descompuestos.
Y después encontramos los organismos completamente descompuestos, que también, pues como se dice, pues ya ha pasado suficiente tiempo para que estos organismos pierdan casi todos los valores nutricionales, pero aún hay algún, ¿no? Sí, todavía queda un poco de valor nutricional en ellos, pero además tiene como otros beneficios. No quisiera llamarlo beneficios porque lo ponemos en términos humanos, ¿no? Tiene otras cualidades, ¿no? Entre ellas sería como la retención de agua o la generación de suelos y proporcionar ambiente para que se geste nueva vida, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que podríamos decir que son la materia orgánica, ¿no? Que está basada en carbono, que en algún momento estuvo viva. Y entonces, en sentido opuesto, encontramos aquellos elementos que es la materia no orgánica o inorgánica, que básicamente no es carbono, sino es algún otro elemento, principalmente los metales. Digamos, si la materia orgánica estuvo viva, la materia inorgánica jamás estuvo viva. Y por lo menos como vivo, como ya les decía, como lo concebimos nosotros, ¿no? Como una forma de vida. Además, les decía que lo orgánico se basa en los enlaces que genera el carbono y lo inorgánico son enlaces electromagnéticos que se forman por iones y básicamente son pues justo como los metales, ¿no? Entonces, estas dos cosas son como las dos grandes diferencias entre lo orgánico y lo inorgánico. Me gustaría puntualizar que un error muy común es considerar el petróleo y sus derivados como un material inorgánico, y esto es erróneo. Digamos, si ya habíamos dejado claro que la materia orgánica es toda aquella cosa que estuvo viva en algún momento. Entonces, sabemos que el petróleo básicamente es caldo de dinosaurios, ¿no? Entonces, estos animales que en algún momento estuvieron vivos y murieron y entonces quedaron sepultados, y la descomposición de ellos generó este aceite que nosotros conocemos como petróleo, y gas también es un elemento orgánico. Entonces, esto lo vuelve un elemento orgánico que está basado en el carbono. Entonces, la gasolina también es un elemento orgánico y los plásticos también son elementos orgánicos. Son de una descomposición pero muy lenta. Es decir, bueno, en escala humana, ¿no? En escala geológica, en realidad no lo es tanto, pero en escala humana, comparativamente lo que tarda en descomponerse una manzana y una bolsa de plástico, pues es muchísimo, ¿no? Es muchísima la diferencia. Es cuestión de días a cientos de años, ¿no? Entonces eso en escala humana es muchísimo tiempo, y por eso es que llegamos a caer en el error de considerar que los plásticos y los derivados del petróleo no son materia orgánica, pero no es así, ¿no? Sí son elementos orgánicos. Bueno, también otra de las características de los elementos orgánicos es que, bueno, además de que están los hidrocarburos, como les decía, ¿no? Gases y petróleo, también encontramos los glúcidos, se llaman glúcidos, que estos básicamente es la celulosa y los almidones, ¿no? Entonces son estas otras formas como de estructura que permiten como generar estructuras, ¿no? Entonces, digamos, la celulosa es lo que, bueno, no únicamente, ¿no? Pero en términos generales, la celulosa es lo que conforma la madera. Obviamente que está llena de muchas otras más cosas, ¿no? Y los almidones son estas cosas que también permiten como la cohesión entre cosas como el arroz o la papa, ¿no? Y además también tenemos otro grupo que serían como las sedas, que son elementos también muy interesantes, que son como las telarañas, los capullos de muchas orugas, que cuando hacen esta pupa, ¿no? Entonces generan esta seda, que el hombre también ha explotado mucho, ¿no? También es un elemento súper resistente y también es un elemento orgánico. Por supuesto también están los huesos, ¿no? Que digamos su estructura, perdón. O sea, todo eso sigue siendo carbono, ¿no? Pero pues el calcio es como el principal componente de los huesos. Y
Me parece que estos serían todos. Entonces, bueno, eso es como por una parte, ¿no? Entonces, espero que haya quedado claro las diferencias entre orgánico e inorgánico, que básicamente es orgánico, vivo y carbono. Inorgánico jamás estuvo vivo y son enlaces electromagnéticos, ¿no? Entonces, bueno. Y lo siguiente que me gustaría, lo que empezáramos a ahondar, es como en las esculturas provenientes de los periodos paleolíticos. El paleolítico es como, bueno, no es como, es el periodo más largo en la existencia del hombre. Es decir, nosotros tenemos como la era moderna, es decir, en comparación con el tiempo paleolítico es casi nada, ¿no? El paleolítico comenzó hace 3 millones de años y terminó aproximadamente 900 millones antes de nuestra era, que es lo que en muchos otros lugares, bueno, no lugares, lo que suele decirse como antes de Cristo, ¿no? Pero prefiero llamarlo antes de nuestra era. Entonces, esos son más o menos como 2 millones de años, ¿no? Y comparado con los 2020, ¿no? Que es nada, ¿no? Entonces, durante todo este periodo del Paleolítico, también como por asuntos prácticos, se divide en 3 partes y a su vez estas partes también se dividen en diferentes secciones, también casi siempre en 3, ¿no? Entonces, el Paleolítico está dividido en Paleolítico, que sería el Mesolítico, el Neolítico y bueno, Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. El Paleolítico sería como la primera parte de este periodo que también se llama Paleolítico. El Mesolítico es la parte media del Paleolítico y el Neolítico, que es como nuevo, sería la parte más cercana a nosotros del Paleolítico. El Paleolítico, justo por su etimología, básicamente es como piedra nueva, que hace referencia a el material más utilizado por el hombre, ¿no? Y que era justo la piedra, ¿no? Como elementos. Aún no dominábamos el fuego, aún no dominábamos entonces la metalurgia, ni mucho menos los plásticos, ¿no? Entonces, las cosas que se construían eran con materia orgánica y piedras, ¿no? Que las piedras, pues como ya dejamos claro hace rato, no son una materia orgánica, ¿no? Entonces, y la primera parte del Paleolítico, conocida también como Paleolítico, a su vez se divide en 3, ¿no? Que sería el Alto Paleolítico, el Medio Paleolítico y el Paleolítico Tardío o Medio. Sí, el Alto, el Medio y el Bajo Paleolítico. Entonces, y el Neolítico, no, sí, Alto Paleolítico. Entonces, digamos, en la primera parte del Paleolítico, pues, de esta sección del Paleolítico, digamos como en el primer tercio del primer tercio, es cuando el hombre creemos que comienza a dominar el fuego o que empieza a utilizar el fuego ya no como de forma espontánea, como cuando llegaba a encontrarlo por algún accidente, como un rayo o cualquier cosa, ¿no? Sino que es decir que él fue capaz de producir fuego y de llevarlo a las cuevas, o etcétera, etcétera. Después está el Medio Paleolítico, está regido por una sección en la que se empiezan a organizar estructuras del habla, que eso es como un asunto súper interesante, que bueno, no nos atañe ahorita, pero tiene que ver con el ejercicio de hoy, ¿no? Entonces es cuando el hombre busca maneras de comunicarse de una forma más efectiva, no porque no pudiéramos comunicarnos antes, ¿no? Es decir, el habla no es la única forma de comunicación que tenemos, no solo los humanos, sino también otras especies, ¿no? Existen justo muchas acciones gestuales y cosas como los abrazos, como los gestos, que sin ser verbales forman un catálogo de comunicación, ¿no? Es como que uno tiene estos elementos para poder comunicarse sin tener que emitir alguna sola palabra o sonido siquiera, ¿no? Entonces eso se desarrolla durante el Medio Paleolítico. Y durante el Alto Paleolítico, entonces, es cuando consideramos o creemos que se empieza a desarrollar estas cuestiones que ahora denominamos como expresión artística. Es cuando se desarrolla
cuando se comienza el desarrollo de las pinturas rupestres, de la ornamentación y de las esculturas paleolíticas. Esta parte a mí me parece personalmente y particularmente interesante, obviamente por mi profesión más que nada y porque es el tema que nos atañe, ¿no? Sabemos o creemos, porque no existen registros escritos, por ejemplo, que sería otra forma de comunicación, no existen registros escritos de cómo se estructuraban las sociedades paleolíticas, pero tenemos una buena idea. Sabemos que por la cantidad de cosas que había que hacer y por la cantidad de horas que había que invertir para hacer determinadas tareas, entonces sabemos que había gentes que dedicaban todo su día a producir ciertas cosas, en su mayoría, ¿no? O sea, justo como personas, como nuestras personas de hoy en día, uno no hace solo una cosa, ¿no? Así como cocinas, pues también vas a trabajar. Entonces así las personas del Paleolítico también, además de que cazaban, pues en el trayecto en el que cazaban, pues recolectaban cosas y entonces eso era lo que comían y luego ya cazaban, pero entonces al regresar con la presa sí había después otra persona que era la encargada de curtir esas pieles para poder fabricar ropa. Y también había otra persona que mientras no había una temporada de caza, entonces dedicaba todo su tiempo a producir justo pequeñas esculturas o elementos rituales o elementos decorativos o juguetes, ¿no? Es decir, a mí eso me parece súper interesante, que ya básicamente la profesión de escultor es muy, muy vieja, ¿no? Al igual que muchas otras, ¿no? Pero me parece fascinante que la profesión de un escultor sea tan vieja. Entonces, y además hay teorías y algunas otras que ya no son teorías y no están comprobadas, muy, muy interesantes. Una de las cosas que me parece muy interesante es una figurilla, se llama el hombre león. Es una figura que no sabemos si la hizo un hombre o una mujer, pero es decir, básicamente por las horas requeridas para construir esta figurilla que era ritual, uno justo puede asumir que eso le hubiera llevado o varias semanas dedicando todo su día o un periodo como de muchos años, lo que es en aquel entonces y ahora insustentable, pues no tiene mucho sentido. Ya más aceptada actualmente sobre las Venus paleolíticas. La más famosa de las Venus paleolíticas es la de Willendorf, ¿no? Pero se han encontrado en múltiples regiones de Europa y algunas en Asia también, ¿no? Y la teoría más aceptada es que todas ellas fueron construidas por mujeres y además se cree que estaban estructuradas en talleres que, como todavía eran sociedades nómadas, no sedentarias, es decir, que se trasladaban persiguiendo manadas o cambios climáticos, estaciones del año, etcétera, etcétera. Entonces, estos pequeños talleres que ellos construían para producir estas figurillas que se cree que en su mayoría eran como una especie de amuleto, ¿no? Entonces, un grupo de mujeres se trasladaba junto con los otros grupos y entonces llevaba con ellas su pequeño taller de escultura, ¿no? Y lo sabemos porque donde se han encontrado algunos de estas figurillas de las Venus, también se han encontrado como el cascajo, como los desperdicios de las piedras con las que se estuvieron tallando estas otras figurillas. Y es decir, se encontraba aquí un pequeño montoncito, pero al lado, hacia 1 metro de distancia, se encontraba otro, y otro metro otro, y otro metro otro. Justo lo que daba como la evidencia de que era un grupo de personas dedicadas a producir estas figuritas, ¿no? Que por cierto, como ya les mencioné, se cree que eran mujeres, ¿no? Eso también me parece muy importante de destacar, porque también tenemos como esta concepción de estas personas que vivían en el Paleolítico, que eran como más atrasadas que nosotros, entonces porque vivieron antes que nosotros y que entonces solo los hombres cazaban y solo las mujeres recolectaban, y creo que ya es una visión también un poco arcaica, ¿no? Entonces había mujeres cazadoras, hombres recolectores, mujeres escultoras, hombres... No, esa era digamos, la diversidad de oficios que podía tener hombre o mujer. Las evidencias muestran que podía ser súper variado, ¿no? Entonces, bueno, ahora que hemos definido que
que el hombre del Paleolítico podía generar una estructura social y además podía generar sus elementos rituales y de adorno y etcétera, etcétera, con elementos orgánicos o con elementos inorgánicos, pero que eran como que la intervención del hombre era casi nula o mínima. Entonces esto me lleva al ejercicio que quiero que desarrollen después de que terminen de ver el video. Quiero que fabriquemos una serie de silbatos. Yo les voy a mostrar cómo hacer uno y al mismo tiempo les voy a decir qué elementos pueden ir variando para que estos silbatos generen diferentes sonidos. Quiero poner como cierto énfasis, y que así lo hagan ustedes, en ocupar la menor cantidad de herramienta moderna, es decir, justo que traten como en la medida de lo posible de ocupar solo sus manos y medios que ya son así en el medio ambiente para producir dicho silbato. Tengo preparado, justo como en canal de cocina, algunos elementos ya prefabricados para que puedan ustedes ir viendo. Yo tengo acá, esto de acá es bambú. Podemos ocupar bambú o puede ser carrizo, o cerca del taller hay una área muy grande de humedales que son como pantanales, que es, por cierto, además muy famoso porque es la cuenca del río Lerma, que es de donde se saca el agua para el Distrito Federal. Bueno, pero el caso es que en estos humedales hay una planta que se llama tule, y el tule también tiene esta estructura hueca, como el carrizo. Dependiendo de donde vivan, seguro que debe haber alguna planta así, ¿no? Es una forma muy eficiente para las plantas de crecimiento, porque, es decir, si es hueca, entonces es menos materia y puede crecer más rápido. En esta ocasión voy a ocupar bambú, porque además aquí en mi taller tengo bambú, y el bambú es básicamente un pasto sobredesarrollado que se adapta casi a cualquier clima. Hay desde los lugares con muchísima nieve hasta los desiertos, ¿no? Y hay de muchísimos tipos. Hay como este, que es como de un grosor como de un dedo, ¿no? Algunos muy muy delgados como este, algunos de medianos como este, algunos mucho más gruesos como esto otro, y por supuesto que hay algunos que son gigantescos como así, ¿no? Pero digamos, para lo que nosotros vamos a hacer hoy, que es un silbato, uno como este, o un poco más grande, un poco más pequeño, nos funciona perfecto. O les digo, un carrizo o alguna planta parecida de su localidad, ¿no? Entonces necesitamos la planta hueca, necesitamos también un pedazo de madera, un palito. Este palito necesitamos que se adapte a este orificio lo mejor posible. Basta con presentarlo de esta manera, ¿no? Si ustedes lo colocan así, ustedes pueden ver qué tal calza, ¿no? Entonces necesitamos que esto entre lo mejor posible aquí, para que en estos huecos no entre aire, sino solo entre aire en el espacio que nosotros vamos a dejar. Para que el aire emita este silbido, necesita algo que la parta en dos. Es decir, si esta es mi caña, o sea, esta cosa, este hueco de aquí, y nosotros la interrumpimos por un elemento delgado y restringimos el flujo, entonces cuando el aire pasa por aquí, emite ese sonido, ¿no? Entonces, y necesitamos también un punto que bloquee la salida de este aire, ¿no? Entonces, para que el aire solo salga por donde yo quiero. Entonces, en este caso, como estas cosas tienen, estos elementos se llaman nudos, ¿no? Y tienen una pequeña membrana. Entonces podemos aprovecharla y justo cortar aquí como un pedazo de la caña y un nudo, para que entonces esto sirva de tapón. Tengo aquí un ladrillo que también después tendrá un propósito. Entonces, bueno, voy a cortar más o menos por aquí. Si de pronto ustedes, porque así lo encuentran o lo que sea, no tienen el nudo, no pasa nada, es decir, pueden tener esta sección, pero habrá que utilizar el dedo para colocar
un tope al aire, ¿no? Entonces, después les decía que necesitamos básicamente lo que hace el silbato, que es esta sección que corta el aire. Entonces, la distancia que hay entre donde vamos a hacer este corte, que sería este corte, entonces, entre la distancia que hay de aquí a aquí, genera una variación de sonido. Así como este ángulo también genera una variación de sonido. Voy a hacer aquí un pequeño dibujo. Es decir, si esta es mi caña y este ángulo es de 45 grados en promedio, me genera cierto sonido. Pero si yo varío esto y este ángulo es de 30 grados, el sonido que obtengo es diferente, ¿no? Y después está esta otra. Si entre este espacio y este espacio tiene determinada longitud, aquí serán como 6 centímetros, produce un sonido, a que si es de 12 centímetros, ¿no? Yo creo que todos han visto estas flautas latinoamericanas, suelen llamarse zampoñas o bueno, acá tenemos otro nombre, que son como algo parecido a esto, ¿no? Como que tienen como que la escala como la de las arpas, ¿no? Entonces, entre este largo genera diferentes sonidos, al igual que también lo hace el grosor de mi caña, ¿no? No es igual el sonido que emite una caña así de delgada que el que emite una un poco más gruesa, especialmente el orificio, ¿no? Puede ser que el sonido sea muy diferente o que sea solo un poco diferente, eso también depende pues como del oído de cada quien, ¿no? Entonces, bueno, una vez que decidimos aquí a qué distancia, y también lo mismo, ¿no? Bueno, voy a cortar este pequeño nubito. Esto solo es por cuestiones para que pueda yo apoyarlo en mi tabique. Si no lo hacen, no pasa absolutamente nada. Entonces, este corte necesitan que cerciorarse de que obviamente llegue a esta parte de adentro. Es decir, si yo hiciera aquí una marca, entonces saber que llega a la parte interna de esto. Aquí le falta un poquito. Ya tengo como la medida de hasta dónde va a llegar mi corte. Entonces después tengo que rebajarle aquí esto más o menos a 45 grados. Les digo que yo espero justo que ustedes experimenten y varíen el ángulo de esto para que vean qué diferentes sonidos provoca. También estos bambús, como yo ya los tenía, ya están secos. El bambú, al igual que el carrizo y casi todas las plantas, es más fácil trabajarlas cuando están verdes, por lo menos para estas cosas, ¿no? Entonces, si encuentran una que esté verde, pues les será más fácil. Ok, entonces ya tenemos este corte. Ahora necesitamos, bueno, le voy a cortar también este pedazo feo. Okay. Y quiero cerciorarme. Bueno, aquí está demasiado gruesa, ¿no? Todavía está. Entonces, pueden ocupar una lija, pero como les decía, yo preferiría que traten como de improvisar un poco las herramientas. Entonces, una superficie áspera como la que me proporciona este tabique me funciona como una lija, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es rasparla un poco. Para ajustarla a que entre aquí. Entonces, bueno, aquí sigue faltando un poco. Recuerden que entre mejor calce este pequeño palito en este orificio, el sonido será mejor, porque entonces el aire solo se conducirá por donde yo quiero que se conduzca.
si tienen que rebajar el palito un poco para que entre en la cánula, esto se llama cánula, en la caña, asegúrense de gastar por lo menos esta distancia, porque digamos si lo gastan menos, entonces pues no va a resultar. Pueden gastar más y no pasa nada. Bien, esto ya entra justo como yo quisiera. Entonces ahora lo que voy a hacer es medir que tenga la distancia justa entre esto y el final de mi caña. Y lo voy a cortar. Entonces, bueno, esto ahora solo sería un tapón, así que necesitamos gastar un poco de una forma plana para que obtengamos algo como esto, ¿no? Si lo vemos de frente, yo voy a quitar todo esto y esto será mi palito. Y si lo vemos de un costado, pues entonces se vería algo así. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a quitar. Entonces, puede ser que lo hagan con una navaja, o pues a mí me resulta también un poco más fácil gastarlo con la superficie áspera. Además, cuando lo gasto con una superficie áspera, me permite que esto sea más plano, porque a veces la navaja se va un poco chueca o algo. ¿Qué tanto debo gastar esto? Si recuerdan, cuando tracé aquí, dejé unas pequeñas marcas. Entonces, esto tendría que coincidir justo con estas marcas. Entonces, bueno, pues entonces creo que pueden ver justo como más o menos coinciden estas marcas con esto. No tiene que ser súper preciso, pero entre más preciso sea, pues el sonido será más nítido, ¿no? Y entonces esto alcanza a cubrir hasta acá. Y bueno, tengo este que acabo de hacer, y pueden ver estos otros que hice también para que puedan como distinguir cómo se producen diferentes sonidos. Este no tiene nada y este es el que no tiene un tapón. Entonces, si yo soplo, por más que haga fuerza, como la mayoría del aire va a dar hasta acá, en lugar de salir por la cánula para que se rompa el aire, no emite ningún sonido. No es así justo cuando bloqueo la salida, ¿no? Entonces, lo que quiero es que generen una cantidad variada, por lo menos unos 5 o 6 silbatos diferentes, ¿no? Busquen, si tienen justo posibilidades de buscar diferentes materiales, pues sería mucho mejor, ¿no? Si no, pues bueno, con uno. Pero sí que traten de hacer como esta variación entre tamaño, grosor, distancia de la entrada a la cánula, distancia de la cánula hacia el nudo, y con eso poder hacer una variación de sonidos. Traten, bueno, aquí solo ocupé como una pequeña sierrita y el cúter, ¿no? Pero todo lo demás pues es tratar como de ocupar la menor cantidad de herramientas industrializadas posibles. Entonces este es el primer ejercicio que quiero que realicen. También quiero mencionarles que ante cualquier duda, cualquier confusión o etcétera, les dejaré mis datos para que puedan contactarme y
y pues así hacerme la pregunta necesaria o el comentario que tengan, y entonces nos podamos ir no únicamente con los videos. Si bien ha cambiado a un curso autogestivo que básicamente ustedes tendrán que ir siguiendo paso a paso con los videos, no están solos, pues, ¿no? Yo estaré siempre disponible para poder irlos guiando en lo que les haga falta. Entonces, este es el primer video y es el primer ejercicio y pues sería todo. Muchas gracias.